empezar a grabar inmediatamente. Ya. Estos ejercicios, ¿cierto? Los que están acá. Sí. El 4. Partamos con ese entonces. ¿Ya? Acuérdense que aquí lo que teníamos que hacer, ¿cierto? Era tratar de encontrar el límite usando cualquier herramienta que tengamos. Y la herramienta que teníamos en un principio era factorizar. ¿Cierto? Esa era la primera herramienta que teníamos. Entonces vamos a hacer eso. Ya, vamos a ver si es fácil o difícil encontrar la factorización en este ejercicio. Esperemos que sea bien rápido. Está demorando un poco en cargar. Ya. Por ahí sí. Entonces, finalmente, lo que nos están pidiendo acá, ¿cierto? Es poder calcular el límite o a qué valores se acercan los valores de esta función, ¿cierto? Cuando el x se acerca a menos 2. Entonces nos piden calcular cuál es este valor. Y bueno, acá tenemos que usar, como les contaba, ¿cierto? Todas las herramientas de factorización que recordemos. Y a ver, si es que vemos esa expresión, x cuadrado más 3x más 2, en el numerador lo que yo veo ahí es una factorización del trinomio de la forma, donde tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den 2 y sumados nos den 3. Y en el denominador, como son 4 términos, lo que haría yo sería factorizar eh, por agrupamiento. Tomar estos dos factores, o tomar esos dos términos y factorizarlo, era x más 4. Y tomar los otros dos factores, término y factorizarlo. Entonces aquí la factorización sería, bueno, armar los dos paréntesis, ¿cierto? Un x, una x, y dos números que multiplicados nos den 2 y que sumados nos den 3, serían 2 por 1. 2 y 1, ¿cierto? 2 por 1, 2, 2 más 1, 3, positivos los dos. Ya, perfecto. Y en el denominador factorizamos por agrupamiento. En los primeros dos, el factor que se repite sería un x cuadrado, ¿cierto? Lo voy a escribir aquí por si acaso igual. Y al sacar x cuadrado nos queda un x en el primero y en el segundo nos queda un 2, ¿cierto? Y en el otro par de términos no tengo nada común, así que lo dejo en un paréntesis igual para darme cuenta que aquí tenemos el término común, x más 2. Entonces nos quedaría aquí que el factor x más 2 es el que se repite, así que lo puedo dejar afuera. Y en la factorización tendríamos un x cuadrado más 1. ¿Cierto? Y aquí entonces, si es que el x es distinto de menos 2, ¿cierto? El menos 2 no es parte del dominio de la función. Entonces, si el x es distinto de menos 2, yo puedo decir, ¿cierto? Que estos factores se eliminan. Y nos queda aquí un x más 1 sobre un x cuadrado más 1. ¿Ya? Y gráficamente nos dimos cuenta que esta función con la función original son exactamente las mismas, ¿cierto? Son exactamente la misma función, la misma gráfica, salvo que en esta función, cuando el x vale menos 1, tenemos un hoyito, ¿sí? Entonces, si yo calculo cuánto vale la función en menos 2, en la función en la que sí puedo evaluar, entonces estamos listos, ¿ya? Y eso nosotros lo llamamos una función aparte, una función g, ¿cierto? Llamemos una función g de x a toda esta expresión, al x más 1 sobre x cuadrado más 1. Y yo aquí no tengo problema en evaluar en menos 2, ¿cierto? Y al evaluar en menos 2 tendríamos menos 2 más 1 sobre menos 2 al cuadrado más 1. Nos quedaría menos 1 sobre 5, ¿cierto? Y como dijimos entonces, las dos funciones que están aquí encerradas en el cuadrado, gráficamente son iguales, excepto en el menos 2 que tenemos un hoyito. Entonces, para poder rellenar ese hoyito, calculamos este límite, o sea, que
los valores de la función se van acercando cada vez más a menos un quinto. A menos un quinto. Así que eso es lo que nos estaban pidiendo ahí, calcular ese límite. ¿Ya? Después no va a ser necesario, Profesor, ¿sí? ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cómo reemplazó el x elevado a 2 más 1? Sí, ya ver aquí sería, ¿cierto? O veis que me he equivocado. A ver, menos 2 más 1, eso sí vale menos 1, ¿cierto? Y abajo menos 2 al cuadrado es 4. Y 4 más 1, ahí nos da el menos un quinto. No, me refiero, no reemplazó la Ah. x, sino que me refiero a cómo llegó al resultado que estaba al lado, a tener x más 2, paréntesis, Ah, x elevado a 2 más ya. 1. Eso. Esta parte, ya. Sí, Sí, eso mismo. sí, la factorización la fuimos haciendo acá. Aquí vamos a hacer el siguiente paso. Factorizamos por agrupamiento, o sea, factorizamos los primeros dos términos y después los otros dos términos. En los primeros dos términos, el x cuadrado es el término común, y en el x más 2, el factor común, no hay factor común, así que lo dejo sin factor común, pero podría incluso colocarle un 1 ahí como para que quede bien clarito de dónde aparece ese más 1, ¿cierto? Ah, ya ¿Cierto? entiendo. Sí, es que yo igual llegué a lo mismo en ese ejercicio, Ay, pero no se me había ocurrido ponerle un más 1. claro, Entonces por eso estaba confundido donde había salido el 1 sí. y eso. De ahí sale, ¿cierto? Entonces el x más 2, factor común, y ahí me queda la factorización completita. Y el otro x más 2 lo elimino los dos, ¿no? Exactamente, sí. Ah, ya, ok. ¿Sí? Quedó claro. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Ya? Muy bien. Y el ejercicio 5, el ejercicio 6 eran todos bastante similares, ¿cierto? Había que encontrar ahí jugando con las factorizaciones. Creo que el ejercicio 5 lo hicimos acá. ¿Ya? Terminamos la clase anterior, ¿cierto? Viendo la definición como para cualquier intervalo, ¿cierto? Que yo tenga aquí cercano a este límite que yo quiero calcular, voy a poder encontrar un intervalo en el X para poder hallar o para poder encontrar esa pequeña intersección. Entonces aquí podemos jugar un poco con el tema de la definición y cómo se demuestra un límite con la definición, pero no nos vamos a preocupar mucho por eso, ¿ya? El tema de la definición del límite son de las pocas cosas que nos pueden matar un poco la ilusión del cálculo, porque eh, la pura simbología ya es difícil hasta de pronunciarla, ¿ya? Entonces no nos vamos a preocupar mucho de la definición, sino que ya nos vamos a preocupar de que supongamos que el límite existe y a partir de ahí empezar con las propiedades. ¿Sí? Isidora, ¿levantaste la manito? Profe, disculpe que lo moleste, ¿Sí? ¿me escucha bien? Sí, se escucha súper bien. Lo que pasa es que hay una compañera que no puede entrar, me dice que está en sala de espera hace rato. No sé si Changos. entró, creo. Sí, me aparece una... Ángela Vega. Ah, ya, sí entró. sí. Oh, perdón. Es que me aparece una notificación oh, cuando alguien está en la sala de espera. Ya, mil disculpas, mil disculpas. Ya, entonces como estábamos diciendo, la definición del límite es la noción que se necesita para poder definirlo de manera formal, pero lo vamos a dejar ahí como stand-by, bien bonita la definición, nosotros nos vamos a preocupar de las propiedades y cómo calcular los límites solamente. Ya, entonces nos vamos a saltar aquí todas estas cositas que si bien son matemáticamente interesantes, no nos sirven a nosotros finalmente para poder calcular límites. ¿Ya? Aquí hay un caso bien particular, ¿ya? Y con esto ya empezamos las propiedades de los límites. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la función 1 sobre x cuadrado? ¿Qué pasa a medida que yo me acerco al valor 0, al x igual 0? Está claro que no podemos reemplazar por 0, ¿cierto? Nos quedaría un 1 partido por 0, no está definido. Pero si nosotros nos vamos acercando cada vez más al 0, nos damos cuenta que la función va creciendo, creciendo, creciendo sin límite. ¿Cierto? Si el x vale 1 o menos 1, la función vale 1. Si x vale un medio, la función vale 4. Y esto va a ir creciendo, ¿cierto? A medida que el x sea más chiquitito, la función va a crecer y eso, de hecho,
va a llegar hasta el infinito, ¿cierto? Decimos entonces que el límite no existe, ¿ya? No hay algo, no me estoy acercando a un punto específico, ¿cierto? Esto se está yendo hacia el infinito, ¿ya? Después vamos a colocarle una notación especial a este caso, cuando el límite crece sin límites, ¿ya? Pero por el momento le vamos a decir que este límite no existe, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar a las propiedades de los límites, y la idea es que aquí podamos eh, entenderlo de una manera intuitiva y después empezar a hacer cálculos con esto. Por ejemplo, sean A y C constantes, se tiene que el límite de X, cuando X tiende a A, es A. El límite de X cuando X tiende a A vale A. Quizás podríamos verlo desde el punto de vista gráfico, ¿ya? Y esto es un teorema, o sea, esto va a ser sí o sí siempre así. Ya. Aquí tengo mi función, ¿cierto? La función igual X, la puedo graficar. Y el gráfico sería algo así. Ahí está mi gráfica de la función y igual X. Entonces, si yo me acerco a algún valor A, sin tocar el valor A, acuérdense que el límite es cuando yo me acerco, pero sin tocar el punto, entonces la gráfica de la función también se acerca al valor A, ¿cierto? Entonces, a medida que yo me acerco a este valor A, sin tocarlo, la gráfica también se va acercando a ese mismo valor. ¿Sí? Entonces, al ver esta propiedad, eso es lo que yo tengo que tener en mente. ¿Ya? Este gráfico, ¿cierto? Y igual X, el X se está acercando a A, entonces la función también se está acercando al valor A. Eso es lo que dice esa primera propiedad. Y la segunda, para que la veamos al tiro, una función constante, esto me está queriendo decir una función constante, no depende del X. El gráfico de esa función sería algo más o menos así. ¿Sí? Donde este sería el valor C, ¿cierto? Independientemente del valor de X, la función se mantiene constante. Ay, me equivoqué. Me equivoqué. Aquí era C. ¿Sí? Porque puedo tomar aquí un X, o sea, una cualquiera, y a medida que yo me acerco al valor de A, la función se mantiene constante, pues no me muevo aquí del valor C. Entonces, el límite de alguna función constante siempre es la misma constante. ¿Sí? No sé si quedan claritos estas dos primeras proposiciones desde un punto de vista gráfico. ¿Sí? Sí, profe. ¿Todo bien? Perfecto. Muchas gracias por responder. Un segundo teorema nos dice que si el límite de una función existe, este límite es único. ¿Ya? O sea, yo no puedo hacer tender una función a dos valores distintos. Eso es lo que está diciendo. Si el límite de una función existe, entonces ese límite es único. ¿Ya? Y aquí está la demostración para eso, no es necesaria. El siguiente teorema dice, si el límite de una función existe, entonces f está acotada en alguna vecindad de A. Este concepto acotada quiere decir que la función no se va al infinito. No se va ni al infinito ni al menos infinito, sino que la función está aquí, se mantiene aquí constante. ¿Ya? Y tiene sentido, ¿cierto? Si el límite de una función existe, quiere decir que para los valores a los que yo me acerco, todos esos valores, ninguno me va a tender a infinito. Ninguno se va a crecer sin límites. La función está acotada. ¿Ya? Una función no acotada sería como el ejemplo que vimos acá. Aquí esta función no está acotada, porque la función crece hasta el infinito. ¿Ya? Por eso también decimos que el límite no existe.
Si este límite existe, entonces decimos que la función está acotada. Ese es el concepto de acotación. Ya. Y aquí empezamos ya con las propiedades a trabajar. Leamos bien la definición para que no se nos escape ningún detalle. Sean f y g funciones reales, cualquier tipo de función, y un punto de acumulación, ¿cierto? Como lo vimos en la primera clase, del dominio de la función y del dominio de g. Además, sea una constante, si el límite de una función se acerca a algún valor y de la función de la función g se acerca a otro valor, donde L y M también son números reales, entonces el límite de la función amplificada por algún valor o multiplicada por alguna constante, entonces ese límite va a ser la función multiplicada por la constante. ¿Ya? Eso es lo que se llama la linealidad. Si el límite lo calculo, ¿cierto? De una función multiplicada por una constante, entonces la constante yo la puedo dejar afuera y calcular el límite por sí solo. ¿Ya? Quizás podríamos escribirlo de esta manera. Sería aquí C por el límite de x tendiendo a de la función f de x. ¿Cierto? Y toda esta expresión aquí es lo que vale L. ¿Sí? Entonces la constante la puedo dejar afuera o puedo calcular el límite y después multiplicarlo por la constante. Eso es lo que está diciendo, que son intercambiables. Una segunda me dice que si tengo, estoy calculando el límite de una suma de funciones, yo puedo calcular cada límite por separado y después sumarlos. Bien intuitivo. Lo mismo pasa con el producto, ¿cierto? Si yo calculo el límite del producto de una función, puedo calcular cada límite por separado y después multiplicar los límites. Y con la división exactamente lo mismo, siempre y cuando el límite de la función g, el límite de la función del denominador, sea distinto de 0. ¿Ya? Y con las potencias pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Si es que es una potencia natural. Si no es una potencia natural, entonces hay que hacer unos pequeños arreglos. ¿Sí? ¿Vamos bien con estas propiedades, chiquillos? Con esto ya vamos a empezar a calcular límites. Sí, profe. ¿Todo bien? Sí, Hay profe. que tener estas propiedades ahí a la mano para poder calcular. Ya. Ahí están las demostraciones. Nos vamos a saltar las demostraciones. Si alguien las quiere mirar, bienvenido sea. Pero no es necesario. Ya. El caso 2 del teorema, el que me decía de la suma y las restas, se puede generalizar, pues no es necesario que sean dos funciones, ¿por cierto? Puedo tener muchas funciones. Se generaliza así entonces. Si yo estoy calculando el límite de la suma de muchas funciones, entonces puedo calcular cada límite por separado y después sumarlos o restarlos. ¿Ya? De aquí sacamos un corolario bastante importante. Corolario quiere decir una consecuencia de los teoremas anteriores, que dice que si f es una función polinomial o racional. Polinomial viene de polinomio, ¿cierto? De un polinomio al cuadrado, al cubo, a la cuarta. Esto es una función polinomial. O racional. Racional quiere decir con fracciones, ¿cierto? Aquí tenemos funciones racionales que tienen numerador y denominador. Siempre y cuando el A pertenezca al dominio, el límite es simplemente evaluar la función. Entonces, esto quiere decir que si yo puedo llegar y evaluar, lo hago. Y no tengo para qué complicarme más la vida. Si yo puedo llegar y evaluar, se puede hacer. ¿Ya? Entonces aquí hay varios ejemplos. El primero dice el límite cuando x tiende a menos 2 de esta función polinomial. Yo no tengo ningún problema en llegar y reemplazar por menos 2. Entonces, el calcular ese límite sería evaluar en menos 2.
teniendo siempre en mente, ¿cierto?, de que en realidad no estamos evaluando en -2, sino que en valores cercanos al -2, y ese valor va a tender al que aparece acá. ¿Ya? En la práctica sí es llegar y reemplazar por x igual -2, pero en la teoría son valores muy, muy cercanos al -2. ¿Sí? En el ejercicio 2 nos piden calcular el límite de x tendiendo a 3 y 3 pertenece al dominio. Porque aquí el x que hace que el denominador sea 0 es -1/3. Entonces no tengo problema en llegar y reemplazar. ¿Sí? Y así va a pasar en todos estos ejercicios que están acá. ¿Ya? Nos piden el límite de x tendiendo a algún valor. Si puedo llegar y reemplazar, lo hago. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿y en qué ocasiones no se puede llegar y reemplazar? Por ejemplo, en este mismo ejercicio, si me hubiesen pedido, en vez del límite de x tendiendo a 3, y me hubiesen pedido el límite de x tendiendo a -1/3, ahí yo no puedo llegar y reemplazar, porque en el denominador me va a quedar 0. Y eso no se puede, ¿cierto? O dicho de otra Ah, ya. manera, puedo reemplazar por todos los x que pertenecen al dominio. Tienen que pertenecer al dominio. El -1/3 no pertenece. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Gracias. Perfecto, perfecto. Ya, qué bueno saber que están ahí. Atento, atento. Súper bien. Ya. Entonces, acá aparecen los ejemplos, ¿cierto? En todos estos ejercicios que están acá se puede llegar y reemplazar, ¿cierto? Si el z vale 0, en el denominador me va a quedar -8, no tengo problema. Si el w vale 0 aquí, no tengo problema. Si el w vale 1, no tengo problema. Entonces, aquí lo que nos podría complicar, ¿cierto? Es quizá el evaluar, si es que en algún momento nos queda una suma de fracciones, suele complicar eso. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, chiquillos? Por mi parte no, ¿Algo que profe. no se haya entendido? ¿No? Ya. Sean bien honestos, chiquillos. La idea es que me pueden interrumpir si hay algo que no se entiende, eh, para que lo volvamos a ver. Ya, todo bien entonces. Ya. Hay un, hay un teorema aquí igual que es bastante interesante. Se aplica en algunos tipos de límite, no se aplica a todos. De hecho, las condiciones son bien importantes. Nos dice, si el límite de una función acercándose a algún valor vale 0, y g es una función acotada, es decir, que no se va ni al infinito ni al menos infinito, entonces el límite de la función producto entre el f, que tiende a 0, y g, que es acotada, entonces vale 0. ¿Ya? Este teorema también recibe un nombre, se Esa no la llama entendí. acotada por nula. No la entendí, profe. Eh, este teorema nos dice que si tengo el límite de una función que tiende a 0, o sea, si yo me lo grafico, ¿cierto? Supongamos que aquí está el a, la función f haría algo así, ¿cierto? A medida que yo me acerco al a, la función f se acerca al 0. Y la función g es una función acotada, es decir, no es una función que se va al infinito. Supongamos que la función g de x es algo así, puede ser cualquier cosa. Entonces, el producto entre estas dos funciones debería ser 0, ¿cierto? 0 por cualquier número nos va a dar 0, ¿ya? 0 por cualquier número nos va a dar 0, excepto cuando el g no sea una función acotada. Por ejemplo, supongamos que la función g justo en el a tiende a infinito. Entonces ahí vamos a tener que hacer unos juegos para poder calcular este producto, ¿ya? Pero si yo sé que la función f tiende a 0 y la función g no explota al infinito ni al menos infinito,
entonces el producto de esas dos funciones va a ser 0. Sí o sí. Es como una forma rápida, entre comillas, de calcular un límite sin usar otra cosa. Se llama acotada por nula. Tengo una función acotada que está aquí encerradita y otra función que tiende a 0. 0 por cualquier valor vale 0, siempre y cuando ese valor no sea el infinito. ¿Ya? Por eso se pide que sea acotada. Vamos a verlo con un ejemplito. Siempre con ejemplito esto se entiende de mejor manera. Por ejemplo, el límite de x tendiendo a 0 de x por seno de 1 sobre x. Ya empezamos con la trigonometría. ¿Eh? Ya. Acá lo importante que tenemos que tener en cuenta es que el seno del ángulo me está marcando una altura de un triángulo rectángulo finito. Entonces, esa altura siempre es finita y de hecho, el seno siempre se mueve entre menos 1 y 1. Ya yo voy a graficar aquí la función seno. Es como una onda, ¿ya? Y esta onda sigue y sigue igual, nunca cambia, y siempre está entre menos 1 y 1. Entonces, esta es una función acotada, porque nunca se escapa de este intervalo. ¿Ya? Lo podríamos escribir así. La función seno está acotada a ese rectangulito azul que tenemos aquí graficado, en ese intervalo. Nunca se va a escapar de ese valor. ¿Ya? Y de hecho, no importa qué tan loco sea lo que está dentro del seno. En el ejercicio nos aparece un 1 sobre x. Veamos qué nos queda. Nos queda este gráfico. No importa cuál es el valor del x, la función seno también está acotada. No se escapa del menos 1 y el 1. ¿Ya? No importa cuál sea el argumento del seno. Podríamos haber colocado cualquier cosa aquí, un x cuadrado, por ejemplo, y siempre va a estar encerrado entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. ¿Ya? Aquí también es una función bastante loca, pero siempre está entre menos 1 y 1. No se escapa de ese valor. Es una función acotada. ¿Ya? Incluso si es que yo tengo aquí un 1 sobre x. ¿Ya? Esa es la única información que tengo. La función seno de 1 sobre x es una función acotada entre menos 1 y 1. ¿Ya? Seno de 1 sobre x entonces es una función acotada. Lo que sí podría calcular es el límite de x, ¿cierto? De x tendiendo a 0. Y si el x tiende a 0, entonces el x también se va a acercar a 0. Entonces ahí tenemos el teorema. La función seno está acotada. El límite de x tendiendo a 0 es 0. Por lo tanto, tenemos las condiciones para aplicar el teorema acotada por nula. Y ese límite va a valer 0. Son como de las primeras herramientas que se enseñan para calcular estos límites, ¿cierto? No tenemos ni idea qué hacer con eso todavía, pero por el momento lo que tenemos que saber es el teorema acotada por nula. Sí, no sé si les tinca que veamos otro ejemplito de este teorema o pasamos nomás. Vamos al siguiente. No, pues, La un verdad que ejemplo, no porfa. entendí mucho esta parte. Sí, yo tampoco. Ya, a ver, ¿qué pasa si nos ponemos, por ejemplo, un ejercicio bien loco? Si nos piden calcular, por ejemplo, el límite de x tendiendo a 0 de, no sé, e elevado a menos x por, ¿qué función es acotada? El arco tangente de 1 sobre x cuadrado. Uno ve esto y lo primero que piensa es, guau, ¿qué nos están diciendo acá? ¿Qué es lo que nos están pidiendo acá? Y lo primero que yo tengo que ver acá es que tengo un producto
Y este primer factor, el e elevado a menos x, puedo llegar y evaluar, ¿cierto? Me quedaría un e elevado a menos 0. Ahí no, lo arruiné. No tenía que ser esto porque me tiene que dar 0. Que me dé 0. Ya, dejémoslo un x al cubo para que quede más simple. Ya, este primer factor, si el x vale 0, me quedaría 0. Entonces, si es que yo puedo demostrar que la siguiente función es acotada, si esto de aquí está acotado, entonces no necesito pensarlo más, no necesito utilizar otras herramientas del cálculo que vamos a ver más adelante. Si yo puedo demostrar que tengo un 0 por una función que es acotada, puedo decir inmediatamente que esto vale 0. ¿Ya? Y claro, pues, necesitamos tener nosotros un repertorio, entre comillas, de funciones, ¿cierto? Para poder decir eso. Decir que, el seno es una función acotada. Que el arcotangente es una función acotada. ¿Ya? Necesitamos empezar a desarrollar como ese vocabulario de funciones. ¿Ya? Y podríamos verlo. La función arcotangente es una función acotada. Vamos a verlo aquí en el gráfico. ¿Ya? Voy a dejar ahí el límite escrito. Arco tangente de x es una función acotada. Aquí está el gráfico. ¿Ya? Y de hecho, podríamos decir que está acotada entre menos 2 y 2. Se puede acotar más todavía, pero con eso nos basta. Ahí. La función arco tangente está encerradita en este intervalo que acabo de escribir. ¿Ya? Entonces, x cubo por arco tangente de 1 sobre x cuadrado, digo que es 0. Porque el x cubo tiende a 0 y el arco tangente es una función que está acotada, no se va al infinito, y entonces puedo decir, 0 por cualquier valor me da 0. Finalmente esa es la propiedad que se está ocupando. ¿Ya? 0 por cualquier valor me da 0. ¿Sí? No ¿Y sé si cómo supimos que estaba acotada entre menos 2 y 2? Es porque hay que saberlo, ¿no? Hay que jugar un poco ahí también, ¿sí? Bueno, si ustedes se pillan con algún ejercicio así, lo primero que tienen que imaginarse es poder, ¿cómo se llama? Es poder graficarlo, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿y presencial cómo lo graficamos? Entonces, si esto no tuviéramos computador. Muy buena pregunta. Yo se los presentaría. Le presentaría aquí, ya, la función seno es una función acotada porque es así. La función arcotangente es acotada porque es así. ¿Ya? Y a medida que vayan apareciendo nuevas funciones, podríamos empezar a analizarlas también. ¿Ya? Pero sí, son repertorios de funciones que, claro, ustedes no tienen por qué saberlas de antemano, pero sí, a medida que vayamos viéndolas, van a ir quedando guardaditas en su cabeza. ¿Ya? Veamos entonces, veamos gráficamente que esto es así, que seno de 1 por x tiende a 0. Entonces voy a colocarlo aquí. Ahí está la gráfica de la función. No tenemos por qué saber que la función se va a comportar así, ¿ya? Pero aquí justo en el 0 vemos que la gráfica se va acercando también a 0. Se acerca de una manera bien extraña, ¿cierto? Como con onditas que van bajando su amplitud hasta llegar al 0. De hecho, nos podemos pegar el medio viaje aquí tratando de llegar a 0. Y ahí se me pegó el computador. No me da para más. Sí, pero es bien interesante este tema. Ya, acotada por nula. Lo más fácil es ver cuál es la función nula, ¿por cierto? Aquí el x, cuando tiende a 0, vale 0, nulo, 0. Y seno es una función acotada. ¿Ya? ¿Sí? Ese es el teorema de acotada por nula. ¿Sí? Por ahí se fue entendiendo mejor.
yo creo que si es que nos aparece algún ejercicio donde lo tengamos que ocupar, va a ser evidente que lo tenemos que ocupar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Los tengo aquí todavía? Sí, profe. Sí. Ya. Siguiente teorema. Aquí vamos de teorema en teorema. Por lo menos esta primera parte que es bien teórica. Ya después nos vamos a ir a la parte más práctica. Ya, si tengo un número real, pues espérenme que mi perrita está ladrando, voy a cerrar la puerta. Ya, disculpen, voy a tratar de cortar esa parte en el video. Ya, sea entonces una constante, un número real, dos funciones reales y una vecindad que contiene a este punto que puede ser cualquier número real. ¿Ya? La vecindad entonces no va a contener a este punto C y va a ser un subconjunto de los dominios. Ya, demasiada notación matemática. Supongamos, y esta es la parte importante, supongamos que si el f de x es menor al g de x, entonces yo en la mente, ¿cierto? Voy graficando en alguna vecindad del C, supongamos que la función f está por aquí abajo y la función g está por ahí arriba, ¿cierto? Eso quiere decir que una sea menor que la otra. Y de hecho, me pide aquí solamente en una vecindad del C. Después, esto puede cambiar como quiera, ¿ya? Pero en la vecindad del C se tiene que cumplir esa relación, que el g de x es mayor al f de x. Nos dice entonces que si el f tiende a un valor L y el g tiende a un valor M, entonces L es menor que M. Menor o igual, ¿no es cierto? Se habla aquí también de un igual. Aquí desde el punto de vista gráfico debería quedar súper claro. Aquí, a medida que yo me acerco al valor C, ¿cierto? El límite va a tender aquí a un valor M, y en la función f estoy tendiendo aquí a este valor, L. Habla un poco como de la relación de orden que hay entre los límites, ¿ya? No puede ocurrir lo contrario. Si el g de x es una función que es mayor al f, entonces los límites también van a seguir ese orden, ¿ya? Quizás también ocupemos esto cuando estemos calculando algún límite, ¿ya? Lo vamos a necesitar también cuando hablemos del teorema del sándwich, Profe, ¿ya? ¿cómo se llama este teorema? Gracias, papá. Este teorema podríamos, no sé, pues podríamos llamarlo relación de orden de los límites. Si las funciones están en un cierto orden, los límites también están en ese orden, ¿ya? Si la función g es mayor a la función f, entonces el límite en ese punto también va a seguir ese orden. El m mayor que el m. ¿Sí? Podríamos escribirlo así. ¿Y ¿Ya? en qué casos serían iguales? Cuando las funciones sean iguales. A ver si podemos graficarlo de alguna manera. ¿En qué casos serían iguales? Por ejemplo, aquí está la función f aquí, y la función g hace justo que se intersecta ahí en ese punto. Ahí sí podrían ser iguales. ¿Sí? Ahí ambas funciones tienden al mismo punto. ¿Sí? Se cumple lo mismo, ¿cierto? El g está siendo mayor o igual al f en una vecindad de este punto, y entonces, bueno, ambos están tendiendo al mismo valor, para aquí estaría L o M. Son el mismo valor, ¿ya? Cuando las funciones sean iguales, entonces el límite también va a ser igual. Ya. Este teorema, entonces, como les contaba, es importante para el siguiente teorema que vamos a ver. Y esto se va construyendo así como teorema tras teorema, y después lo aplicamos todo para calcular el límite.
¿Cuál es el teorema entonces aquí el importante? El teorema de la compresión. Y hay una nota aquí que es más comúnmente llamado el teorema del sándwich. ¿Ya? Porque funciona como un sándwich. Es como una continuación del teorema anterior. Suponte tú que tienes tres funciones que están en ese orden. H, G, F. ¿Ya? Y es importante aquí el recalcar que pueden ser mayor o igual. ¿Ya? Pueden ser mayor o igual. Entonces, si la función de abajo tiende a la función L y la función de arriba también tiende a L, entonces la función del medio, por compresión, por sándwich, tiene que tender a ese mismo valor. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Aquí, Y si en un caso, y si en un caso fuera mayor o igual y en el otro no, entonces, fuera mayor no. claro, entonces no se puede aplicar el teorema del sándwich. Ah, ya, ¿Ya? gracias. Y el teorema del sándwich, difícil que lo ocupemos en algún ejercicio. ¿Ya? Le soy completamente sincero. Lo vamos a utilizar para demostrar algunos límites que sí son importantes. ¿Ya? Eso sí es lo que vamos a hacer. El teorema del sándwich nos permite calcular o nos permite demostrar algunos límites. ¿Ya? Veamos algún ejemplito. Dice aquí, suponte que hay una función g, no tenemos idea cómo es la función g, pero que en alguna vecindad del 0, o sea, para todo x perteneciente al dominio de la función, excepto en el 0, se cumple que el g está entre 1 menos x cuadrado cuartos y 1 más x cuadrado cuartos. Podemos calcular los límites por separado, de la función inferior y de la función superior. En el caso de la función inferior, el límite valdría 1, no tenemos problema en llegar y reemplazar. Y en el superior también podemos llegar y reemplazar sin ningún problema. Entonces, tanto el inferior como el superior valen 1. Por lo tanto, la función g también tiene que valer 1. ¿Ya? La ventaja acá es que la función g puede ser cualquier cosa, siempre y cuando cumpla con esta condición. Entonces podríamos imaginarlo, ¿cierto? Nunca perdiendo de vista lo gráfico que puede ser esto. ¿Ya? Déjenme, ahí. Estábamos cercanos al 0, ¿cierto? Creo que lo dibujé muy allá. Ya, 1 más x cuarto entonces es una función así. 1 menos x cuartos es una función así. Y ahí tenemos entonces las dos funciones, ¿cierto? 1 más x cuadrado cuartos y 1 menos x cuadrado cuartos. Entonces, esta expresión que está acá me está forzando a que el g de x está entre medio de estas dos funciones. Por lo menos en alguna vecindad cercana al 0. Entonces, podría ser alguna función así. No importa qué tan loco, pero tiene que pasar por ahí porque me lo está pidiendo aquí esta restricción. ¿Ya? Entonces, claro, esta función g, que no tengo idea cómo es, puede haber sido así, puede haber sido otra expresión completamente distinta, pero en una vecindad cercana al 0, tiene que estar entre medio de estos dos. Y por lo tanto, tiene que tender también a 1. Teorema del sándwich. ¿Sí? Me perdí un Más o poquito en por menos. qué tiene que tender a 1. Porque esta función café, esta función g que graficamos acá, me dice que tiene que estar entre medio de estas dos funciones. Tiene que estar entre medio del 1 menos x cuadrado cuartos, que es el que está apuntando hacia abajo, y el 1 más x cuadrado cuartos. Tiene que pasar por entre medio. Entonces, no tengo idea cómo es la función, pero sí o sí tiene que pasar por ahí. Tiene que pasar aquí en este punto 1, porque tiene que estar entre medio de las dos funciones. ¿Ya? No podría ser que mi función g pase por acá arriba. No puede ser, porque tiene que estar entre medio de la función superior y la función inferior. Y la función superior tiende a 1,
cuando el x vale 0, la función inferior también tiende a 1, entonces como que están aplastando la función del medio. La están aplastando a que tienda a ese mismo valor. ¿Ya? Veamos un ejemplito más. La siguiente, que parece ser un poco más complicada. Mostrar que el límite de x tendiendo a 0 de x cuadrado por seno de 1 sobre x vale 0. Y podríamos utilizar el mismo teorema anterior, el acotada por nula. ¿Cierto? La función seno sabemos que es acotada, x cuadrado va a tender a 0, 0 por acotada, 0. Pero nos piden aquí demostrarlo por el teorema del sándwich. Ya. ¿Qué sabemos del seno? Sabemos del seno que está entre menos 1 y 1. Eso fue lo que dijimos en un principio. ¿Cierto? Y para poder escribir la función, tengo que multiplicar por x cuadrado. Entonces, como que multiplico toda esta desigualdad o toda esta inecuación, la multiplico por x cuadrado. ¿Para qué? Para poder tener la función. La función que me pedían calcular el límite. X cuadrado por seno de 1 sobre x. Entonces, 1 por x cuadrado. Menos 1 por x cuadrado, menos x cuadrado. Y aquí puedo hacer lo mismo. Me están pidiendo el límite cuando x tiende a 0. Y el límite de el x cuadrado cuando tiende a 0 es 0. Y el límite del menos x cuadrado cuando tiende a 0 es 0. Así que la función del medio también tiene que tender a 0. ¿Ya? Es lo que está escrito ahí, ¿cierto? Los límites todos tienden a 0. Por lo tanto, la función que está al medio también tiende a 0. Y aquí nos presentan un gráfico un poquito más elegante del que hice yo. Aquí está. ¿Ya? El x cuadrado, ¿cierto? Es la función verde, el menos x cuadrado es la función roja, y el x cuadrado seno de 1 sobre x es la función azul, la que está al medio. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo las funciones x cuadrado y menos x cuadrado están como aplastando la función. Hasta aquí, ¿cierto? Cuando el x llega a 0, tiene que estar la función desconocida, rara, ahí también. Tiene que tender a 0. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿O no tan bien? Sí, Sí. Ya. Aquí también les tengo harto ejercicio en la guía. Les voy a subir una guía hoy día. Hoy día sí que sí hay guía. profe, bacán. Sí, para que puedan ejercitar pues, inmediatamente. ¿Ya? ¿Y tiene las respuestas? Solución. Creo que sí. Miren, esta es la guía. Vamos a ver cómo hacer todo esto. Creo que sí las tengo. Pero es un PDF aparte. Le subo este solamente con los ejercicios y le subo el otro con la solución. Ya, profe, ¿Sí? gracias. Perfecto. Ya. Vamos ahora con lo que es interesantísimo. ¿Qué pasa cuando yo al evaluar el límite no me da un número real? Me queda una forma indeterminada. Me queda una forma indeterminada 0 partido por 0. ¿Ya? Los que ya han tomado algún curso de cálculo antes, esto también se puede resolver de otra manera, con la regla del L'Hopital. No sé si la han escuchado hablar alguna vez. Pero eso se ve en la siguiente parte del curso. Entonces aquí se supone que no sabemos cómo usar eso. Ya, pero los que sepan L'Hopital ahí tienen una pequeña ventajita para hacer esto. Ya, pero si no, no es problema tampoco. Siempre que yo tenga una forma indeterminada 0 partido por 0, significa que hay algún arreglo algebraico que yo pueda realizar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es que son funciones racionales, polinomiales como las que están acá, si yo al reemplazar me da 0, significa que yo puedo hacer alguna factorización. Y al factorizar se me va a eliminar este factor en conflicto. ¿Ya? Por ejemplo, en todos estos límites que están acá,
nos da, al evaluar el límite, nos da 0 partido por 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Factorizar, ¿ya? Algo parecido hicimos al principio de la clase, ¿cierto? Que llamamos a una función aparte la factorización. Aquí eso ya lo damos por hecho y empezamos a calcular el límite directo nomás. No necesitamos llamar a una función aparte. Por ejemplo, este primer ejercicio, x a la cuarta menos 16 dividido en x menos 2, si yo quisiera llegar y reemplazar, no puedo, ¿cierto? Porque me quedaría 2 a la cuarta, 16 menos 16, dividido en 2 menos 2, 0, me queda 0 partido por 0. ¿O no? ¿Ya? Ahí tenemos un problema entonces. Como me da 0 partido por 0, significa que hay algún arreglo algebraico que yo pueda hacer. Y por lo general va a ser una factorización. Entonces, x a la cuarta menos 16 lo puedo tomar como una diferencia de cuadrados, ¿cierto? El x a la cuarta sería un x cuadrado al cuadrado y el 16 sería un 4 al cuadrado. Y se realiza ahí la suma por su diferencia. Aquí tenemos que tener las habilidades de factorización a flor de piel. ¿Ya? Y el x cuadrado menos 4 lo puedo seguir factorizando, ¿cierto? Me queda otra vez una diferencia de cuadrados, que es la expresión que está ahí. Aquí el apunte se saltó todos esos pasos para llegar a la expresión factorizada inmediatamente. ¿Sí? Y el x cuadrado más 4 no lo puedo seguir factorizando. No tengo ninguna factorización para la suma de cuadrados. ¿Ya? Entonces, como era de esperarse y como ya se dijo, el factor en conflicto aquí era el x menos 2, ¿cierto? Eso es lo que hacía que me diera 0. Y aquí se puede eliminar. Una vez que ya factoricé, el x menos 2 se cancelan. Y después de cancelar ese factor, ya no tengo ningún problema en evaluar. ¿Cierto? Ahora me queda, ni siquiera me quedaron denominadores, así que puedo llegar y reemplazar, y al reemplazar nos dio 32. Nuevamente aquí lo hizo inmediatamente, pero tendríamos que haber hecho, ¿cierto? 2 al cuadrado es 4, 4 más 4 es 8, 8 por 2 más 2 es 4, y ahí sí, 8 por 4, 32. ¿Okay? Solamente para comprobarlo. ¿Sí? ¿Cuál podría ser la dificultad entonces de estos ejercicios? Alguna factorización que sea muy rebuscada. Así que tenemos que tener ahí las factorizaciones a manito. No sé si quedó alguna duda con ese primer ejercicio. No, ¿No se entendió clarito? Sí, Sí, profe. ya. Muy bien. Ya, profe, una ¿sí? consulta. Ujú. ¿En la prueba van a aparecer ese tipo de ejercicio o ejercicios más difíciles? Qué buena pregunta. Eh, tenemos que verlo, pero yo creo que en general va a ser más práctico los ejercicios, más que calcule este límite o algo quizás más complicado. Porque claro, nos falta harto por ver todavía, pues estamos recién empezando aquí este concepto del límite, ¿ya? Pero la prueba va a ser un poco más práctica de lo que estamos haciendo ahora. Sí puede aparecer un límite que sea un poquito más complicado, pero va a ser más práctica la prueba. Ah, ya, profe, ¿Mm? gracias. Catalina, había levantado la Profe, mano. ahora que la Isi preguntó eso, se me ocurrió preguntarle que cómo eran sus pruebas. O sea, me refiero a que, no sé, ¿usted nos manda un documento por correo o son a través de intranet? Sí, O ambas. les mando un documento por campus y ahí ustedes le toman fotito al desarrollo y lo suben. Ya, yo creo que no tengo problema en mostrarle la prueba del año pasado. A ver, por lo menos Ah, la bueno. parte, esta primera parte. Eh, Profe, ¿le molesta si se la mandan en Word? Porque el profe que tuvimos el semestre pasado era muy estricta en que se la mandaran en PDF y algunos no alcanzaban a convertirlo. Entonces no no, no sé hay si usted tiene problema. ese problema. Ah, Ninguno. genial, Ninguno, ninguno, maravilloso. ninguno. O sea, es una lata revisarlo, pero está bien igual. Aquí un par de límites a calcular.
un par, digo, son 6 límites. Por ejemplo, el ejercicio B lo podríamos hacer con las herramientas que tenemos ahora. Una forma indeterminada 0 partido por 0. Los otros requieren un poco más de trabajo. Por ejemplo, aquí este ejercicio 2 tiene pinta del teorema del sándwich, ¿cierto? Por cómo está escrita la forma. Así que ahí también eh, algo así. Y este que es un problema práctico, un problema de aplicación. ¿Ya? Vamos a buscar un problema de aplicación que sea más atingente a su área. No creo que a ustedes le importen un depósito de agua con salmuera. Vamos a buscar ahí un ejercicio más ad hoc. ¿Ya? Pero algo así. Bueno, este era un taller de preparación para la prueba. Pero es la misma idea. La misma idea. ¿Ya? Ya, Muy profe, bien. gracias. Sigamos aquí con estas primeras herramientas. Factorización. X al cubo más 8. Ahí tendríamos que recordar, ¿cierto?, la suma de cubos. Pero igual nunca está de más, chiquillos, reemplazar. Reemplacemos a ver qué es lo que nos dice en primera instancia el límite. ¿Ya? Porque si no nos da partido en 0 y nos da partido en cualquier otra cosa, entonces ya podemos calcularlo pues, sin ningún problema. ¿Cuál es el problema? Cuando nos queda 0 partido por 0. Ahí es cuando hay que hacer los arreglos. ¿Y aquí qué pasa cuando evaluamos en menos 2? Nos quedaría menos 2 al cubo más 8 dividido en menos 2 más 2. Y si nos queda 0 partido por 0, ¿cierto? Menos 8 más 8, partido en 0, 0 partido por 0. ¿Ya? Así que ya tenemos un problema ahí. Ya. La suma de cubos, factorización que hay que recordar, a al cubo más b al cubo, era a más b, era a más b por a cuadrado menos ab más b cuadrado. Y si es con un menos, entonces se cambia aquí el menos y el otro son todos positivos. X al cubo más 8, entonces sería X al cubo más 2 al cubo, ¿cierto? Entonces la factorización nos quedaría un X más 2 por X cuadrado menos 2X más 4. El factor X más 2, que es el factor en conflicto acá, ¿cierto? Se elimina. Y después ya podemos evaluar sin ningún problema. Y al evaluar ahí con menos 2, vamos a creerle aquí al apunte que nos da 12. Eso es lo otro, chiquillo. Si ustedes al hacer el ejercicio lo hicieron todo bien y al final se equivocaron en alguna suma o le cambiaron, no sé, en vez de un por, le pusieron una división, pero si hasta aquí el límite está bien calculado, no hay problema. ¿Ya? Lo otro, si se equivocan en alguna suma o multiplicación, eso lo verán con calculadora después, ¿por cierto? Eh, o si lo hacen con calculadora y aún así se equivocan, ya nada que hacer. ¿Ya? Pero la parte que nosotros evaluamos, la parte que a nosotros no importa, es que ustedes sepan evaluar los límites. Si se equivocan sumando, restando, ya es otra cosa. ¿Ya? Pero nos interesa a nosotros que puedan evaluar los límites entendiendo el concepto de límite. Ya porque aquí tendríamos que hacer un menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Menos 2 por menos 2 más 4. Y ustedes colocan eso en cualquier calculadora y les va a dar el valor, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, sería 4. Aquí me podría confundir con los signos, ¿cierto? Dejar un menos 4, por ejemplo. Ya, y dijiste, ya esto se cancela y nos da 4. Yo te lo voy a colocar bueno igual porque yo voy a revisar hasta aquí nomás, pues ya que tú pudiste evaluar el límite. ¿Ya? Como para que no se, no se preocupen si es que, no sé, pues se equivocan en alguna suma, ¿ya? Bueno, aquí era más, por si acaso, ¿cierto? Y por eso nos daba 12. Ya. Y todos estos ejercicios entonces son bastante similares en cuanto a que podríamos llamarlo una máscara. La máscara del límite nos da 0 partido por 0, ¿ya? Y como nos da 0 partido por 0, se puede factorizar y al factorizar se elimina este factor que nos daba conflicto y podemos evaluar el límite sin ningún problema. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí, chiquillos?
Sí, profe. Sí, vamos bien. Ya, ahí están los ejercicios, ¿cierto? Ya. Aquí hay un caso especial. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo al eliminar el factor en conflicto, como fue en este último caso, x al cubo más 2x cuadrado se factorizó por x cuadrado y el denominador es un trinomio cuadrado perfecto, entonces es un cuadrado de binomio. Al factorizar nos quedó esta expresión. Y en esta expresión, si yo vuelvo a aplicar la máscara, me queda menos 2 al cuadrado dividido en menos 2 más 2, nos queda un 4 partido por 0. No es la misma forma indeterminada, ¿cierto? Cuando a mí me queda este valor 4 partido por 0, significa que yo me estoy acercando a esta fracción, pero el denominador va siendo cada vez más chiquitito y el numerador va a ser cualquier otro número. Entonces, esta fracción va a seguir creciendo, y decimos entonces finalmente que esto no se acerca a ningún valor. Vamos a decir más adelante que esto va a tender a infinito, ¿ya? Bueno, no es que esto sea igual a infinito, ¿ya? Pero que esa expresión va a tender a infinito, ¿ya? ¿Por qué? Porque no nos quedó la forma 0 partido por 0, nos quedó algún otro número partido por 0, ¿ya? Y si nos pasa eso, entonces quiere decir que la fracción que nos quedó ahí se está yendo a infinito. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un caso especial. Si la máscara del límite entonces nos da un a partido por 0 y el a es distinto de 0, entonces decimos que el límite se va al infinito o al menos infinito. ¿Ya? Lo vamos a formalizar igual después. ¿Ya? Porque claro, aquí lo importante era ver la forma indeterminada 0 partido por 0. De ese caso de límite es lo que estamos nosotros calculando. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tenemos ya ejercicios para poder practicar. A ver, ¿cuál de estos les tinca que se vea complicado que podamos ejercer, realizar? Mm, mm, mm. Cualquiera. Cualquiera, todos sean complicados. ¿Podríamos hacer uno con infinito? Creo, en la prueba, en el taller que usted mostró, o eso es más Sí, adelante, profe. no, es más adelante, sí. Ah, ya, No, no estamos ya. adelantando. 2 semanas por lo menos no estamos adelantando. Ah, ya, ok. Eh, ah, a ver, quizá este mismo podría ser. Ya. Vamos aquí y veamos cómo calcular este tipo de límite. Ya, lo primero y que nunca se me olvide, ver cuál es la mascarita, ¿ya? Porque la mascarita igual me va a dar como un poco de información a cómo tengo que evaluar el límite, ¿ya? Porque si la mascarita me da 0 partido por 0, es una forma indeterminada que va a ser muy distinto a cómo yo voy a atacar un límite que sea 0 por infinito, o que sea 1 elevado a infinito, o que sea infinito partido en infinito, o que sea infinito menos infinito. Así que tengo ahí muchas formas indeterminadas que las podemos atacar todas de maneras distintas. ¿Ya? Veamos entonces cuál es la mascarita que nos da aquí. Bueno, ya sabemos que va a ser 0 partido por 0 porque esa es la única que hemos visto. 1 al cubo menos 1 nos va a dar 0 y en el denominador 1 más 3 es 4, raíz de 4 es 2, 2 menos 2, 0. Ya, 0 partido por 0. Significa que en algún punto el factor, y este me lo da, ¿cierto? El factor x menos 1 va a aparecer y yo lo voy a poder eliminar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que deberíamos buscar. Entonces, voy a tener el límite de x tendiendo a 1 de x cubo menos 1 sobre raíz de x más 3 menos 2. Ya. Lo primero que veo, ¿cierto? Es que en el numerador tenemos una diferencia de cubos, ¿cierto? Sabiendo que el 1 es un 1 al cubo sin problema. Y tendríamos un x menos 1 por x cuadrado más x más 1.
Apareció ahí el factor x menos 1 en el numerador. Bien, vamos bien. Y en el denominador tengo raíz de x más 3 menos 2. ¿Se le ocurre qué podemos hacer aquí en el denominador? ¿Qué pasaba en general, por ejemplo, cuando tenía raíces en el denominador? Racionalizamos. Hay que racionalizar, ¿ya? Esa debería ser nuestra primera opción aquí. ¿Y cómo se racionalizaba eso? Tengo raíz menos algo. Por Por ejemplo, el conjugado. por el conjugado, perfecto. Súper, súper bien. Tendría que multiplicar aquí por un raíz de x más 3 más 2. Raíz de x más 3 más 2. En el desarrollo aquí del ejercicio, entonces, el numerador me va a quedar una ensalada de cosas. Son muchas cosas las que nos quedan en el numerador. No tenemos por qué asustarnos por eso. ¿Ya? X menos 1, x cuadrado más x más 1, por ahora todo ese factor que acabo de multiplicar ahí. ¿Ya? Y puede ser que de partida el límite se vea más complicado, pero ahora vamos a tener una ventaja, porque en el denominador la raíz ya no va a estar. Y me quedaría la diferencia de cuadrados, por cierto, me quedaría el x más 3 al cuadrado bajo raíz, entonces se elimina el raíz con el cuadrado. Igual lo vamos a escribir. Raíz de x más 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. El raíz con el cuadrado, como son operaciones inversas, se eliminan y nos va a quedar. Ya, arriba nos queda exactamente lo mismo, x menos 1, x cuadrado más x más 1, por raíz de x más 3 más 2. Y en el denominador nos quedaría el x más 3, ahora sin raíz, sin cuadrado, solito nomás, menos 2 al cuadrado es 4. Ahí para no escribirlo todo otra vez, más 3 menos 4 es menos 1, así que lo voy a escribir al tiro aquí, menos 1. Y como por arte de magia apareció también aquí el x menos 1. No tenemos problema entonces, con confianza nomás, tachamos y eliminamos. X menos 1, X menos 1, X menos 1. Y ahora por fin vamos a poder llegar y reemplazar sin ningún problema. X cuadrado más X más 1 por raíz de X más 3 más 2. Se reemplaza con X igual 1, nos quedaría 1 al cuadrado, 1 más 1 son 3. 3 por 1 más 3, 4, 4. raíz de 4, 2 y 2 más 2, 4, perfecto. Y 3 por 4, 12. Sí. Bueno, ¿no? Buenísimo. Interesantísimo. Sí, profe. ¿Sí? En un principio nos daba 0 partido por 0, no teníamos ni idea qué valor nos podría dar, pero una vez que empezamos a trabajarlo algebraicamente, ¿cierto? Ya pudimos llegar al valor esperado, a un Este podría resultado. ser un ejercicio de prueba, ¿verdad? Podría ser un ejercicio de control, ¿no? De inicial. No, pero no es por meterle susto tampoco con los ejercicios de prueba, pero sí, sí, está bien. Está bien. Podemos verlo gráficamente, ya yo y los gráficos, para que lo podamos visualizar ahí. Era x cubo menos 1 sobre raíz de x más 3 menos 2. Vamos a dejar un poquito. ¿Y cuánto era? Cuando x tendía a 1. Ahí lo vemos, ¿cierto? Si el x tiende a 1, aquí, ¿cierto? A este punto, vemos que tiende a 12. Y aquí entendiendo, ¿cierto? Que la gráfica tiene un hoyito ahí en el x igual 1, ¿cierto? Porque no puede ser x igual 1. Pero a Una medida, consulta que tengo yo. ¿sí? Si pudiera volver al ejercicio anterior, por favor. Sí. Ahí.
En el denominador, ¿no es cierto que está solamente x menos 1? Y si hubiera Ujú. otro número distinto que no se pudiera tachar y quedar abajo, ¿cómo se resolvería en ese caso? ¿Igual se reemplaza o no? Claro, sí, muy buena consulta. Ya, por ejemplo, aquí ya nos queda el x menos 1, ¿cierto? Y nos quedó otra cosa, x más 2. Claro, pues al final todo lo que me quedaría sería toda esa expresión. Pues, y toda esa expresión la evalúo después en 1. Aquí sería, por ejemplo, partido Sería 12 3. partido 3. Ay, Claro, claro. sí, sí, exactamente. Porque aquí lo importante es poder eliminar el factor que te cancelaba, que era el x menos 1. Ese es el importante que hay que eliminar. Claro, si después me quedan más cosas, hay que apechugar nomás y reemplazar todo lo que nos quede. Pero claro, lo importante es poder eliminar el factor que nos provoca el conflicto. Que en este caso, ¿cierto? Lo podíamos ver en el límite, era el x menos 1. El x menos 1. ¿Sí? Profe, ¿Sí? al principio, ¿cómo puedo identificar que el x menos 1 era el problema? Por el límite. Porque aquí, si el x tiende a 1, y si yo al reemplazar con 1 el factor me da, o el término me da 0, eso quiere decir que, por lo menos si es un polinomio, es que, y eso es como teorema de polinomios. Por ejemplo, si yo tengo un x cuadrado más 3x menos 2, más 2, por darte un ejemplo. Si yo reemplazo aquí el x con menos 1, esta expresión me va a dar 0, ¿cierto? Me va a quedar un menos 1 al cuadrado, 1, menos 3, menos 2, más 2 es 0, ¿cierto? Si el x vale menos 1, entonces toda esa expresión vale 0. Aquí vale 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el factor x más 1, o en realidad el factor x menos menos 1, es factor de esta expresión, ¿cierto? De aquí nos quedaría un x más 1. Y de hecho lo sabemos, por cierto, esto se puede factorizar de manera rápida y nos quedaría un x más 1 y un x más 2. Entonces, claro, ¿cuáles son los valores de x que hacen que este polinomio se cancele? Son precisamente el x igual menos 1 y el x igual menos 2. Entonces, esa misma teoría es lo que estamos utilizando acá. Este polinomio x cubo menos 1 se está cancelando, vale 0 cuando el x vale 1. ¿Cierto? Si yo al reemplazar con x igual 1 me quedo 0, entonces quiere decir que el factor x menos 1 es el factor que hace que se cancele. ¿Ya? Ok, Que profe. hace que valga 0. Ya, profe, gracias. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, tú después con la práctica, a medida que vayas haciendo más y más ejercicio, se te va a ir haciendo más fácil, pues vas a poder ir identificando esto de manera más rápida. Ya. ¿Uno más o seguimos avanzando? El penúltimo. Penúltimo. Y a ver. No me refiero que el penúltimo de los ejercicios, El ¿cachai? penúltimo del ejercicio. El raíz de x cuadrado. Este. A ver si es que dijimos el mismo. ¿Ese? Sí, sí, sí. Ya. Aquí este es bien distinto a los demás. ¿Por qué? Porque aquí el raíz de x cuadrado, al evaluarlo en 0, me va a dar 0. Y al multiplicarlo por coseno, al igual que el seno, es acotado. Entonces, con un poquito de análisis, sin hacer mucho cálculo, decimos que esto vale 0. Así nomás. Así.
así nomás. Raíz de x cuadrado, cuando el x tiende a 0 va a valer 0, y el coseno, solamente por ser coseno decimos que ha acotado. Entonces 0 por un número cualquiera va a ser siempre 0. ¿Sí? También lo podríamos haber hecho con el sándwich. El coseno está acotado, al igual que el seno, entre -1 y 1. Entonces, para poder formar la función que está ahí, multiplico por raíz de x cuadrado y nos quedaría raíz de x cuadrado por coseno de pi por x cuadrado menor o igual que raíz de x cuadrado mayor o igual que menos raíz de x cuadrado. Calculando los límites, entonces, cuando x tiende a 0, este límite va a tender a 0, el límite de arriba va a tender a 0, y por lo tanto, esta expresión, por el teorema del sándwich, vale 0 también. Profe, el -1 y el 1 se borra. Es que quedó multiplicado, ¿cierto? Quedó aquí multiplicado por el raíz de x cuadrado. 1 por raíz de x cuadrado, raíz de x cuadrado. Ah, ok. Claro, el 1 por suele no anotarse. No se anota. Nada. Claro. Claro, claro. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? No era tan complicado el ejercicio, pero era más de análisis, ¿cierto? Y podemos chequear que el otro ejercicio que contiene seno es igual. Misma justificación. ¿Ya? Y el ejercicio 2 es también de teorema del sándwich. Ya. Continuamos entonces, chiquillos. Vamos al siguiente concepto que se llama los límites laterales. Hemos hablado, ¿cierto?, varias veces de que nos acercamos al punto y nos acercamos al punto tanto por la izquierda o por la derecha, como se le llama. Entonces va a ser importante el poder definir, cuando tengamos algunas funciones en conflicto, el poder definir los límites laterales. ¿Ya? Entonces vamos a denotar de esta forma el límite de x tendiendo a A como con un exponente negativo, pero no es un exponente, sino que es como una anotación, que yo me estoy acercando al valor A por la izquierda. Y con un a elevado a un exponente positivo, entre comillas, a cuando yo me estoy acercando al límite por la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Veámoslo aquí gráficamente. Quiere decir, y puede ser cierto que tengamos algún conflicto en algún valor, aquí. El límite lateral izquierdo significa que yo me estoy acercando al valor de A por los X por la izquierda. ¿Ya? A eso yo llamo el límite de X tendiendo a A por la izquierda, o el límite lateral izquierdo. Y el límite lateral derecho es acercarme por la derecha. O sea, por valores que son más grandes que A. ¿Ya? ¿Sí? No es más que eso la definición. Y en general no vamos a tener problemas con eso, excepto, por ejemplo, cuando haya un punto muy en conflicto. Por ejemplo, acá, en estos primeros ejemplos, el raíz de x. Yo me puedo imaginar la gráfica, ¿cierto? Del raíz de x, hace algo así, ¿cierto? Y si el x vale 1, la función vale 1 también. Raíz de 1 vale 1. Entonces no tengo problema en escribir algo así. Si me acerco al raíz de 1 por la izquierda, o cuando el x vale 1 por la izquierda, la gráfica se acerca también a 1. No tenemos problema ahí. Si me acerco por la derecha, la función también se acerca a 1. No hay problema ahí. Desde el punto de vista gráfico, podemos ver que no hay conflicto. Si me acerco
al 0 por la derecha, si me acerco al 0 por la derecha, entonces tenemos aquí que la raíz tiende a 0 también, así que podemos llamar eso a 0. Y aquí tenemos un conflicto. Chin, chin, chin. No me puedo acercar al 0 por la izquierda porque no tengo función. ¿Cierto? Aquí no me puedo acercar acá, po. No puedo, no existe. Podemos colocarle aquí un no existe, un no está definido. ¿Ya? Porque el raíz no está definido para los números negativos. Esto no está definido para los números menores a 0. Porque finalmente eso sería acercarse al 0 por la izquierda, ¿cierto? Por los valores negativos. No se puede. ¿Sí? Aunque hubiera función. O sea, si es que hay función, se puede evaluar. Pero claro, aquí el raíz de x no tiene función para los números negativos. Está definido solamente para los números positivos. ¿Sí? Entonces, el 0, al acercarme al 0 por la izquierda, en ninguna parte tengo función en el 0 por la izquierda. Si me acerco por el -1, por el -0,5, nunca tengo función. -0,1, -0,001, no puedo evaluarlo. ¿Sí? Por la derecha sí, por la derecha sí no tengo ningún problema. Pero por la izquierda no se puede. ¿Ya? Y hay muchas funciones, sobre todo algunas aplicaciones de funciones que están definidas así, que están definidas como por funciones por tramos, que hasta cierto valor es una función y después cumple otra condición y después cumple otra condición y se vuelven bien locas las funciones. Entonces es necesario poder entender qué significa el acercarme tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Ya? Aquí en el apunte igual lo explica más adelante, ¿cierto? Y esto es lo mismo que dijimos, ¿cierto? Al acercarme al 1, tanto por la izquierda como por la derecha, no tenemos problema en evaluar y nos da 1. Pero si me acerco al 0 por la izquierda, decimos que no existe porque no me estoy acercando a ningún valor. De hecho, no estoy evaluando ningún valor. Pero el 0 por la derecha, sí, tiendo al 0. ¿Ya? Y si dijera, me acerco al 0,1 por la izquierda, ahí se puede. Claro, ahí sí, ¿cierto? Si me acerco al 0, el límite de x tendiendo al 0,1, por la izquierda, claro. Ahí sí, porque puedo tomar el 0,09. Sí, ahí sin ningún problema. Pero claro, aquí el conflicto está en que la raíz cuadrada está definida solamente para los números positivos, del 0 al infinito. ¿Ya? Muy bien. Y vamos a terminar con esto. Con una función que no sé si han escuchado hablar antes, la función parte entera. ¿Les suena haberla visto en alguna parte? Hay quizás recuerdos del colegio, aunque no sé, la verdad. Pero es la función que está, que por notación se escribe como con corchetes. Y lo que hace, como dice su nombre, es tomar solamente la parte entera. Entonces, por ejemplo, la parte entera de 1,5 es solamente 1. La parte entera de 1,99999 también es 1. No es aproximar, estoy tomando solamente la parte entera. ¿Ya? El 0,8, 0. Parte entera, 0. ¿Ya? Entonces aquí lo presentan de una manera gráfica. Y me queda como una función escalonada al final. ¿Cierto? La parte entera es 0, la parte entera es 0,5 es 0, y todos los 0, van a tener una parte entera 0. Excepto cuando el x vale 1 y pega como ese salto. ¿Ya? Cuando la parte entera de 1 es 1. Entonces, por eso aparece aquí como esta pequeña notación del puntito pintado y el puntito sin pintar. Un puntito sin pintar significa que no lo estoy considerando, ¿cierto? Entonces me voy a acercar lo más posible al 1, pero sin tocar el 1. ¿Ya?
Entonces veamos aquí algunos límites interesantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando me acerco a la función por la izquierda y a la derecha del 0? Ahí nos da valores distintos, ¿cierto? Si me acerco al 0 por la izquierda, estoy tomando los números negativos, ¿cierto? Me estoy acercando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí al 0. Y claro, todos los puntos están aquí, en el -1. -1, -1, -1. Y si me acerco al 0 por la derecha, siempre me acerco al 0. ¿Ya? Entonces aquí los presentan que el límite de x tendiendo a 0 por la izquierda es -1 y al 0 por la derecha, ups, hay un pequeño error ahí. Aquí debería decir un 0. ¿Ya? No sé por qué decía 1 ahí, pero el 0, ¿cierto? Lo vemos aquí gráficamente. Si me acerco al 0 por la izquierda, nos da 0. ¿Ya? Entonces, en funciones de este estilo, es importante el reconocer los límites laterales. Que si yo me acerco por la izquierda y por la derecha, podemos llegar a valores distintos. Y puede ocurrir, por supuesto que puede ocurrir. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos, este último ejemplito, este último ejercicio? Más o menos. Sí, más o menos. ¿Cuál sería la parte entera de 0,3,3 infinito? 0 también. Estaría aquí, ¿cierto? El 0,3 infinito, 0,3 periódico, estaría aquí también. La parte entera es 0. La parte entera de pi, por ejemplo, pi estaría por ahí, sería 3, estaría ahí arriba. Ups, se corrió todo. ¿Sí? Aquí están todos los números reales, ¿cierto? Le tomo solamente la parte entera y listo. Estaría por aquí, ¿cierto? Aquí ¿Podría estaría la... explicar de nuevo esta parte, por favor? Ya. Bueno, en realidad la función parte entera no nos vamos a enfocar mucho más en ella, ¿ya? Pero lo importante aquí de la función parte entera es que va tomando como escalones, ¿ya? Y a medida que vaya avanzando con los valores, ¿cierto? Nos da valores distintos si es que me acerco por la izquierda o por la derecha, ¿ya? La función parte entera, como por definición, por tomar algunos valores, no es necesario que lo consideremos, ¿ya? Veamos el punto de vista gráfico nomás entonces, ¿ya? Desde el punto de vista gráfico, por ejemplo, aquí el 1,5 que está aquí, la parte entera sería 1. La parte entera de 2,5 estaría aquí arriba. La parte entera de 1,9999999 sería 1. ¿Cierto? Tomo solamente la parte entera. Entonces lo que nos está diciendo acá el ejercicio o el ejemplo es que si yo me acerco, por ejemplo, al 1, si yo digo así, el límite de x tendiendo a 1, no puedo decir que ese valor existe porque si yo me acerco aquí por la izquierda o si me acerco por la derecha, llego a valores distintos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, si me acerco al 1 por la izquierda de la función parte entera, gráficamente veo que aquí esto se acerca al 0. Pero si me acerco al 1 por la derecha, la gráfica se va acercando a 1. ¿Sí? Entonces tenemos ahí lo que se llama una función escalonada, una función por tramos, que dependiendo del intervalo en el que yo esté, voy teniendo distintos valores, distintas funciones. ¿Ya? No sé si por ahí queda más clarito. Más que Sí, la profe, definición de la función ahí va quedando un parte poco más claro. Ya. Perfecto, chiquillos. Ya. Entonces, la próxima clase vamos a continuar con este tema de los límites laterales y vamos a ver algunas condiciones para que exista el límite.
lo mismo que dijimos acá, ¿cierto? Yo no puedo decir que esta función tiene un límite cuando x tiende a 1, porque los límites laterales son distintos, ¿ya? Entonces, ese va a ser como el tema de la próxima clase, los límites laterales, ¿ya? Y aquí está la definición de epsilon delta, pero tampoco nos vamos a enfocar en la definición, ¿ya? Límites laterales. Quedamos en eso entonces, chiquillos. No sé si hay alguna duda, consulta, sugerencia, reclamo, nota, debate. No, profe. No, No, Ahora, profe. de mi ¿todo parte, bien? nada. Por lo menos. ¿Todo bien entonces? Todo bien. Ya. El miércoles entonces nos encontramos, chiquillos. Que tengan bonita semana. Nos Ahí nos vemos, profe. vemos. Chao. Pues, Cuídate. Oh, profe, igual, chao, que esté Chao. bien. Gracias. No se olvide de Chau. subirnos la guía. Sí, la voy a subir al tiro. Adiós.